El poder de la manipulación. Todo sobre la más poderosa herramienta psicológica por Williams M. Jones. Prólogo. A principios de la década de 1960 me encontraba en Washington en viaje de negocios, cuando un amigo me pidió que dictara una conferencia a un grupo de ejecutivos del Departamento de Estado acerca de la teoría de la comunicación desde un punto de vista académico. La reacción del grupo a mi plática fue tan positiva que pronto estaba yo haciendo frecuentes viajes a Washington para discutir problemas de comunicación en la administración pública. A donde quiera que iba, desde el Departamento de Transporte hasta la Agencia de Información en los Estados Unidos, encontraba a todos lamentándose por la deficiente comunicación entre los funcionarios de ese sector. ¿Cómo puede uno esperar que el Congreso le proporcione fondos adecuados? Me dijo el director de una dependencia, si la gente de una sección de nuestra agencia no entiende el trabajo que hacen las otras secciones. En ese ir y venir entre los planteles universitarios y las dependencias gubernamentales de Washington, me impuse la tarea de estudiar las pautas de comunicación entre los funcionarios para averiguar en qué forma podrían mejorarse entre las oficinas centrales de la NASA en Washington y más tarde en todo el país, en instalaciones como Cabo Kennedy y el Centro Espacial Marshall. Observé cómo los astutos operadores negociaban presupuestos cada vez más grandes para financiar sus proyectos, sacrificando algunas veces otras partes del programa, a fin de obtener una mayor tajada. En los institutos nacionales de salud pude presenciar casos de esta misma insensatez. Gradualmente, en mis 3 semanas de sesiones de entrenamiento de ejecutivos, junté pequeños grupos de diferentes agencias del gobierno que estaban ansiosos de mejorar sus técnicas de comunicación oral. Establecí lo que llamo mi atmósfera de salón de cócteles de un aeropuerto. Este escenario casual y transitorio se prestó para las disposiciones abiertas y sin espíritu de competencia. Pronto empecé a encontrar una respuesta a la pregunta de aquel director de una agencia sobre las fallas en la comunicación. En mis sesiones de entrenamiento se vio que muy pocos de los altos ejecutivos habían admitido alguna vez con todo realismo qué era lo que perseguían y qué estaban dispuestos a hacer para lograrlo. Habían recibido entrenamiento en alguna disciplina, pero no habían tenido experiencia supervisada en la clase de interacción manipulativa que se requería de ello, como participantes en la gran administración del gobierno. Cuando me diversifiqué y comencé a dar sesiones de entrenamiento similares para las grandes empresas comerciales, pude ver la misma falta de comprensión basada en la realidad respecto a las relaciones interpersonales a nivel profesional. Cuando regresé a mi propia universidad, encontré nuevamente que la falta de método en las prácticas manipulantes ocasionaba gran parte del fracaso en la comunicación y que los especialistas acababan tropezándose entre sí en sus esfuerzos para lograr el éxito. Vi la necesidad de contar con una amplia guía sobre técnicas manipulantes dotadas de realismo y comencé a tomar nota sobre mis conversaciones con los ejecutivos de todo el país. El presente libro es el resultado de una investigación. Contiene historias de muchos casos que he mezclado y cambiado a fin de proteger la privacidad de aquellos cuyos éxitos y fracasos en el juego de la manipulación me sirvieron como punto de partida para una guía de control a través de la manipulación. Aunque originalmente había planeado que el libro fuera una guía defensiva para protegerse contra los manipuladores, descubrí que era imposible tener un enfoque tan unilateral. Cualquiera que planee trabajar en la industria, el gobierno o cualquier organización compuesta de 3 o más personas debe aceptar la imposibilidad de jugar un juego pasivo. Expreso mi gratitud a los cientos de profesionales de gran seriedad que contribuyeron a que se escribiera esta obra, especialmente a Eric Valentine, cuyo aliento, desde el punto de vista editorial, me ayudó a dar a este libro una forma mucho más ambiciosa de lo que había imaginado originalmente. De acuerdo con la costumbre, suelo usar pronombres masculinos en todo el libro, pero en el mundo de los negocios ya no es exclusivamente de los hombres, y las consecuencias de este cambio pueden verse en este libro al que contribuyeron igualmente ejecutivos tanto del género masculino como femenino. William M. Jones. Introducción. El tío Alex y el agradecimiento de la corporación. Cuando yo era todavía un muchachito en Alabama, el tío Alex era un hombre a quien más admiraba. En primer lugar,
Él vivía en Birmingham, el centro de toda la acción. Había ido a la universidad y era el exitoso de la familia. Era un ejecutivo. Cuando yo cursaba la secundaria, mi tío fue transferido a San Luis, más al norte, con un sueldo impresionante. Las veces que venía a visitar a su madre, nos sentábamos alrededor de la mesa para escuchar sus historias del gran mundo de los negocios. Era honrado, cariñoso y gentil con todos. El tío Alex le caía bien a todo mundo. Mientras yo estaba fuera estudiando en la universidad, mi tío Alex regresó a casa definitivamente. Se instaló con su esposa en casa de su madre, en la habitación que había dejado para dirigirse al éxito. Una reorganización administrativa había ahorrado dinero a su compañía y le había costado el empleo a mi tío. A los 54 años se conformó con un empleo de encargado nocturno en un hotel de un viejo amigo de la escuela. En una ocasión me dijo, con los ojos tan próximos a las lágrimas, que yo miré para otro lado. Les di mi vida y ellos ni siquiera me lo agradecieron. ¿Su error? Se le había enseñado a creer que las organizaciones saben recordar y que son capaces de tener emociones como la gratitud. Si mi tío Alex hubiera trabajado con los ojos abiertos, no hubiera esperado de una organización fluida e impersonal algo que no estaba preocupada en dar. Los individuos tienen capacidad emocional, las estructuras corporativas no la tienen. Son una mesa de secciones, juntas y comités en una constante fluctuación que fomentan lo impersonal para esconder lo doloroso. Este libro es para el tío Alex y para todos aquellos que dieron más de lo que recibieron. No es para idealistas románticos que pretendan lanzarse a transformar instantáneamente el sistema. Esas personas solo se beneficiarán con este libro después que hayan aprendido a mirar resueltamente sus presentes posibilidades. Esta obra es para los que tienen realismo, para los que desean sobrevivir dentro del presente sistema, a la vez que conservan un ápice de dignidad personal e integridad. Esas personas verán que he hecho un esfuerzo honrado para informar sobre lo que se acostumbra a hacer en los grandes negocios y en las agencias de gobierno. Nada de lo que he observado me ha escandalizado. Después que mi tío Alex volvió a casa, quedé curado de espanto. Lo que aquí ofrezco es un análisis racional y exento de emociones sobre la forma en que funciona la manipulación en los negocios y el gobierno. Una guía para ayudar a los funcionarios a sobrevivir emocional y físicamente en sus vidas públicas. A los que argumentan que tal manipulación deshumaniza, les replico que la deshumanización ocurrió hace ya largo tiempo. Ahora, la destreza manipulativa puede ayudarnos a recobrar nuestra humanidad. Solo cuando conocemos las reglas del juego podemos distinguir el juego limpio del sucio. En un acalorado partido de baloncesto, uno no medita sobre la humanidad del jugador a quien le pasa la pelota. Puede ser un marido o un padre o un criminal, pero en ese momento está en el lugar en donde hay que lanzar la bola. Lo mismo sucede con la manipulación. Uno no está deshumanizándose, sino expresando su humanidad por medio de un juego enérgico y controlado. Los que participan en la vida corporativa pueden elegir entre dos cosas: manipular el poder con el mayor conocimiento e inteligencia posibles y obtener alguna satisfacción de controlar su propia vida, o ser manipulados por otros hasta que se vuelvan objetos frustrados, con su humanidad destruida por el propio odio carente de dirección. Cualquiera que tenga una idea de la realidad no podrá negar que la manipulación es una forma de vida. Cuando dos personas llegan a una puerta estrecha, una de ellas tiene que pasar primero. Una de las otras tomará esa decisión. El que evalúa las posibilidades disponibles y toma la decisión está ejerciendo el poder. Ese manejo consciente de otra persona, esa manipulación, crea confianza en uno mismo y refuerza el conocimiento de que se necesita la manipulación cuando se requiere elegir tomar la decisión, mejor que sea usted y no otro. Teoría de la manipulación. Capítulo 1. La filosofía de la manipulación. Trabaje con la realidad. Muchos gerentes norteamericanos se hallan deprimidos porque las técnicas que han aprendido no están funcionando. Ellos me dicen: me esfuerzo para ser honrado y sincero, nunca eludo mis responsabilidades, llevo a casa trabajo casi todas las noches y sin embargo, veo que otras personas progresan mientras que yo estoy atascado en el mismo puesto. Después de varios años, estos gerentes se vuelven amargados y cínicos.
hondamente decepcionados porque no han logrado el éxito que se les hizo creer que conseguirían trabajando duro y siendo honrados. En mis pláticas con estos gerentes y con los prósperos ejecutivos para quienes trabajan, he aprendido que la filosofía de trabajar duro y el amor no tiene aplicación hoy en el día en el impersonal mundo de los negocios. Aquellos gerentes que aún tratan de actuar basándose en principios basados de moda, reciben cada vez menos y menos que manejar. El término gerencia ha llegado a significar una manipulación astuta, realista. En el complejo ambiente de los negocios, todos son manejadores y manejados, manipuladores y manipulados. Para sobrevivir en este medio, debemos liberarnos de las ideas, de las idealistas verdades y medidas, y trabajar inteligentemente con una visión clara y realista. Cuando oímos a la gente defender dientes para afuera un sistema ético pasado de moda, debemos asentir prudentemente, pero dándonos cuenta de que probablemente ellos mismos están tratando de manipularnos con fines de lograr algún beneficio propio. Cuando están en el juego del dinero, el poder y la influencia, alguien va a controlarlos. Anteriormente, el poder estaba concentrado entre los aristócratas y unos pocos capitalistas archimillonarios. Esa situación ha cedido el paso a un sistema que ofrece a multitud de gerentes una oportunidad para ejercer algún grado de control. La gente que estudia la estructura del poder y su propia relación con esa estructura tiene más oportunidades de triunfar que los que realmente creen en los reglamentos promulgados, en duplicados de memorandos departamentales y en los informes anuales de la Junta de Consejo. Cuando uno se halla dentro de una estructura de poder, es preferible ser el astuto que el tonto. Un joven tranquilo que ascendía regularmente dentro de una dependencia gubernamental dijo en una ocasión: yo les soy útil a los hábiles veteranos que ocupan los altos puestos. Mi puro idealismo encubre agradablemente su trabajo sucio. Este joven manipulaba a sus manipuladores superiores por medio de hábil inocencia, apoderarse del control. Ese joven idealista tan alerta ya había empezado a ver la naturaleza de la manipulación. Se dio cuenta de que forma parte de la conducta humana, tanto como el sexo o la comida. Las madres controlan a sus hijos con prohibiciones inalgadas. Los adolescentes se manipulan entre sí con miradas tímidas y suaves tactos. Los ejecutivos de negocios se controlan entre sí en formas más complejas, pero como siempre, su éxito depende de hacer que la gente haga lo que ellos desean que haga. Esa es la manipulación. Los dos tipos generales de manipulación son la personal y la organizativa. Tanto los individuos como las organizaciones pueden ser manipulados apelando a sus debilidades. Aprender a identificar esas debilidades es la clave de la manipulación eficaz y es el tema de los dos siguientes capítulos. Ambas clases de manipulación pueden ser visualizadas en términos de la relación del manipulador con el manipulado, ascendente, lateral o descendente. La manipulación ascendente se practica con los superiores más poderosos. Los ejecutivos de éxito esperan cierta cantidad de juiciosa adulación por parte de sus subordinados. Ya soportaron ser rebajados cuando iban subiendo a la cima, ahora le toca a otro humillarse. Su actitud es similar a la de los miembros de las fraternidades escolares norteamericanas, que abogan por las continuas novatadas que se imponen a los que acaban de ingresar. El argumento del conservador que alcanza el éxito es: teníamos que hacerlo, puesto que ya se cuenta con tal manipulación. Los principiantes necesitan saber quiénes son los de arriba. Un malentendido a la geografía de las regiones superiores puede llevar a esfuerzos inútiles o carreras estropeadas. Dan, por ejemplo, dedicó grandes esfuerzos a adular al jefe de su sección, 2 escalones por encima de él. El superior inmediato de Dan presintió que éste lo pasará por alto. Ya demasiado tarde Dan descubrió que el jefe de la sección, que había aceptado las atenciones de Dan, no haría nada por él profesionalmente sin la recomendación de su superior inmediato, quien se dio el gusto de tacharlo de poco operador y retrasar el ascenso. La manipulación hacia arriba generalmente está confinada al nivel inmediatamente superior. En ocasiones, cuando un competidor está trabajando en ese nivel
o cuando uno puede probar que su superior inmediato es incompetente y hay que reemplazarlo, es posible subir 2 escalones, pero esta clase de manipulación funciona mejor con una asociación estrecha y frecuente. Subir demasiado alto con demasiada prisa puede ocasionar una caída. La manipulación lateral se lleva a cabo con nuestros iguales, puesto que una gran parte de la manipulación consiste en una observación cuidadosa, la que se ejerce en sentido lateral, que da más oportunidad de estudiar a los sujetos. Es un buen medio para empezar a practicar las habilidades manipulativas. Es menos riesgoso incurrir en los primeros errores con los iguales que con los superiores. La manipulación lateral es la que en broma se llama algunas veces fregar a tus cuates. Es tan necesaria como las prácticas de guerra en un campo de entrenamiento del ejército. Cuando se presenta la verdadera oportunidad, el buen manipulador tiene ya mucha práctica obtenida en condiciones poco arriesgadas. Usted y sus iguales pueden jugar inofensivamente como cachorritos, retosando y gruñendo mientras practican el ataque y la defensa. Desafortunadamente, en alguna ocasión, un villano se puede poner serio y cambiar el estado de ánimo. En ese momento, usted hace sonar la alerta de batalla y comienza a jugar en serio. La manipulación descendente. El control de los subordinados. Es menos peligrosa que la manipulación ascendente, pero no suponga que porque esa gente gana menos dinero que usted, no puede hacerle daño. El odio acumulado de un subordinado anónimo, a quien usted ha menospreciado inadvertidamente, puede tener resultados más desagradables que la rabia momentánea de un superior tolerante. Esta clase de manipulación puede consumir enormes cantidades de tiempo. Asegúrese de no pasar horas charlando y tomando café con gente menos poderosa que usted solamente para inflar su propio ego. Su papel como superior puede cambiar rápidamente de manipulador a manipulado. Si usted sabe lo que está haciendo, un pequeño levantón al ego no está mal, pero una vez que ha satisfecho su ego, más vale que regrese a trabajar en otras manipulaciones más provechosas. Uno de los principales valores de la manipulación descendente es que le proporciona una amplia base de información. Puede establecer un sistema de comunicación que canalice hacia usted valiosas murmuraciones. Usted debe usar la manipulación hacia abajo para poder enterarse de las sospechas y verdades a medias que corren en los niveles inferiores. También puede usar su base para distribuir información. La hora del café, del almuerzo o del cóctel en compañía de aquellos que se encuentren en un nivel más bajo que usted puede ser una magnífica oportunidad para obtener datos sobre usted mismo o sobre otras personas. Datos que usted desea que suban hasta oídos indicados. Los detalles, aunque pueden estar algo tergiversados, son más impresionantes cuando llegan filtrados por una fuente impersonal y sin prejuicios. El jefe de sección me platicó sobre su teoría de las olas de comunicación. Señaló que las olas pequeñas, estrellándose constantemente contra un pequeño peñasco de granito, pueden hacer que éste finalmente se desintegre. Él envía hacia afuera constantes olas de información controlándolas cuidadosamente para que sigan una a la otra hasta el peñasco de los altos ejecutivos. Gradualmente, dice el jefe de sección, esos peñascos en apariencia inexpugnables estarán tan lisos que él podrá caminar por la orilla hasta el punto que desee. Esta teoría de las olas del ejecutivo tiene aún que ser probada en forma incontrovertible, pero hasta la fecha a este individuo le ha ido muy bien. Cualquiera que sea su puesto en una organización, usted puede enviar vibraciones que den a conocer su presencia en los círculos y en el momento correctos. Enviar olas es solo una parte del proceso total de manipulación. Las principales actividades manipulativas son recolectar información y establecer relaciones. Usted debe verse a sí mismo y a sus asociados como si estuvieran moviéndose continuamente hacia arriba y hacia abajo en unos elevadores paralelos. El éxito gerencial depende de una continua revaloración de estas relaciones fluctuantes. Algunos ejecutivos trazan diagramas de elevadores mientras hablan por teléfono, a fin de tener una idea clara de dónde se encuentran en ese preciso momento en relación con la persona que está del otro lado del extremo de la línea. El tipo de manipulación direccional que hemos estado discutiendo es esencial para los planes organizativos y para los manipulativos.
En donde quiera que se use, deben ir acompañados de una comprensión total del proceso manipulativo, a fin de que tenga uno el control en todo momento. Aferrarse al control. La meta fundamental de manipular es el control del poder. Tal control comienza con la autodisciplina. Requiere estar alerta continuamente de las oportunidades y darse cuenta de las técnicas apropiadas que hay que usar en ocasiones específicas. Muchos gerentes llegan a tener reacciones estereotipadas respecto a las rutinas diarias. Gradualmente sus vidas profesionales se vuelven aburridas y poco creativas. Permite que los efectos paralizantes del ambiente los controlen hasta que responden automáticamente y en ocasiones de manera desastrosa. Un ejecutivo levantó el teléfono y encontró que había alguien en la línea. Suponiendo que era su secretaria, como generalmente sucedía, dijo: «Demonios, cuelga el teléfono, quiero usarlo». La persona que estaba en la línea era su patrón. Las consecuencias de esa falta de autocontrol no fueron obvias inmediatamente, pero el ejecutivo llegó a ser calificado de inestable e irascible, principalmente con base en este incidente trivial. Los buenos manipuladores nunca responden automáticamente en cualquier situación. Con una energía creativa y controlada, ven las oportunidades que están disponibles para ellos y para los demás. Tal confianza proviene de avanzar con pasos regulares, pero no lanzarse a una carrera que quizá no puedan controlar. Uno no maneja con seguridad en la noche más allá del alcance de los faros del coche. Usted no se maneje a sí mismo durante el día más allá del alcance de su autocontrol. Si alguien lo presiona para que le dé una respuesta inmediata, resista la tentación de tomar una decisión apresurada. Frases como «tengo que verificar mis datos» o «mañana le daré la respuesta» pueden protegerlo contra alguien que intenta manipularlo o que inclusive pretende hacerlo ir demasiado lejos. Las cabezas más serenas sobreviven más tiempo en las situaciones difíciles. Perder el control puede ser algunas veces una eficaz artimaña manipulativa, pero los manipuladores astutos se encolerizan, gritan o blasfeman solo cuando una evaluación desapasionada de la situación le sugiere que ese recurso es el indicado en determinado momento. La mayoría de la gente es manipulada porque está asustada, pasiva o insegura. Cualquiera de estas emociones amortigua su sensibilidad a las oportunidades y debilita sus posibilidades de control. Cuando la gente está debilitada por la inseguridad, la situación frecuentemente se vuelve sola por la apatía y la inactividad. En esas ocasiones, los gerentes dicen: «Bueno, no podíamos hacer nada al respecto», o con más frecuencia: «si lo hubiéramos sabido». El autocontrol puede ayudarle a reconocer las situaciones y se genera a sí mismo. Una vez que usted se da cuenta de su habilidad para manipular, su confianza en sí mismo activa su autocontrol. Aférrese a su autocontrol y evaluará y controlará a aquellos que controlen el poder. Funcionalmente, eso es tan útil como controlar el poder directamente. El único peligro es que su confianza crezca más rápidamente que sus conocimientos y habilidad. Cuando ocurre tal desequilibrio, uno se sale de control y sus esperanzas se hacen pedazos. El dicho «el que nada arriesga nada gana» debería ir acompañado de «por mira antes de saltar». La manipulación realista requiere un equilibrio constante entre el temor y la temeridad. El exceso de confianza es tan dañino como la falta de esta. Pero por medio de una observación realista, usted puede desarrollar rápidamente una conciencia acerca de sus capacidades y de las posibilidades manipulativas que se presentan ante usted. El manipulador confiado sabe cuándo debe dar un pequeño empujón y cuándo ha de aguardar calladamente. Dar y tomar. A veces usted tiene que actuar enérgicamente para manipular a los demás, por lo menos con igual frecuencia. Debe usar sus conocimientos de la manipulación en defensa propia. La manipulación enérgica es más eficaz cuando usted está moviéndose en una dirección nueva o esforzándose para lograr un nuevo puesto. El resto del tiempo debe estar preparado para usar la manipulación defensiva, a fin de protegerse contra los que desean usarlo. Si usted permanece distraído por largo tiempo, un manipulador enérgico se apoderará del control.
En esos momentos, usted tendrá que construir una rápida defensa o inventar un contraataque activo. Harry fue transferido a un agradable departamento con una estructura estable, cerrada. Solo destruyendo la estructura existente podía él avanzar. Comenzó quejándose suavemente de que Fred estaba tratándolo mal. Este empleado más antiguo se vio obligado a elegir entre hacer aquello de lo que se le acusaba, derribar a ese hombre, o no hacer nada y ser acusado de la misma cosa. Cuanto más trataba de ser amable con Harry, este más hablaba de todo sobre la hipocresía de Fred. Pronto estuvo Harry reemplazando a Fred en tareas y conferencias a causa de la simpatía que su enérgica manipulación había generado. En esta situación de integridad de Fred, fue un obstáculo para él debió haber reconocido el agresivo comportamiento de Harry y desacreditarlo con una manipulación defensiva. Una confrontación pública y oportuna podría haberle ahorrado a Fred muchos sufrimientos. Los manipuladores que cultivan actitudes falsas son intimidados frecuentemente por un desafío directo. Prefieren actuar entre susurros. Una defensa abierta hará pedazos sus frágiles maquinaciones. Lo que faltó a Fred fue un sentido de observación sensible, que frecuentemente es la mejor defensa. Por lo general, el que más pronto se da cuenta de las cosas es quien domina la situación. Ustedes me preguntarán que cómo podría haber sabido Fred lo que estaba tramando Harry, pues dándose cuenta, sin amargura ni desilusión, de que la acción no necesariamente indica la intención. Cada vez que uno de sus compañeros de trabajo pueda ganar algo de un cambio de puesto, usted tiene que ponerse en guardia. El primer error de Fred fue el más usual en situaciones gerenciales, la complacencia. No concebía la posibilidad de cambios en su puesto. Supuso que seguía su camino laboriosamente, continuaría siempre al mismo paso y en la misma dirección. Un manipulador enérgico puede inclinar el piso de tal modo que usted esté repentinamente subiendo cuesta arriba en forma desesperada, o lo que es peor, deslizándose hacia abajo. Fred debió poner a funcionar su sistema de advertencia inmediata. Tan pronto como una nueva personalidad entró a su área, debió haber usado la manipulación ascendente para mejorar sus comunicaciones con los superiores, o debió fortalecer sus relaciones descendentes para que alguna secretaria que se interesara por él, con la que habría charlado ocasionalmente, le hubiera hecho saber que Harry estaba atacándolo por la espalda. En vez de eso, Fred dejó que su insensibilidad a la realidad lo cegara ante la necesidad de desarrollar técnicas manipulativas, y así se volvió lastimosamente vulnerable a la enérgica manipulación de Harry. Si Fred hubiera tenido noticias inmediatamente sobre la calumnia de Harry, podría haberlo presentado a la atención de algún superior que simpatizara con él, o podría haber tratado él mismo esta situación. Algunas veces es necesario desarrollar un contraataque de calumnias más activo para neutralizar a los manipuladores agresivos. Cuando estos ven que tienen un contrincante de su calibre, adoptan una actitud contemplativa. Los individuos como los países deben mantener una constante vigilancia contra la posibilidad de un ataque, a menos que aceptemos la realidad de las amenazas a nuestra seguridad personal y la necesidad de una manipulación agresiva ocasional para asegurar esa seguridad. Estaremos tan controlados como Checoslovaquia. Tomarlo en serio. En una sociedad orientada hacia las metas, muchos compiten por la misma recompensa. Si usted ignora esta realidad, fracasará en su vida pública y las consecuencias echarán a perder igualmente su vida privada. Usted debe establecer claramente la diferencia entre las personas con las que está compitiendo y aquellas otras con las que tiene relaciones emocionales y privadas. No es prudente confundir la calculadora adulación de los compañeros de trabajo con un afecto sincero. La satisfacción emocional perdurable proviene de la gente que no tiene nada que ganar manipulándolo a uno. La satisfacción personal proviene de una meta alcanzada por medio de la manipulación astuta.
Si usted manipula con el propósito digno, su integridad y sus relaciones personales se enriquecerán. Si usted se dedica a manipular por el placer de hacerlo, perderá control gradualmente. Un gerente gubernamental, notorio manipulomaníaco, se especializa en la reorganización, revisa constantemente los organigramas y cambia las responsabilidades de los gerentes simplemente por la sensación de poder que esto le da. Como veremos más tarde, en la sección de práctica de la manipulación, una reorganización ocasional puede ayudarlo a consolidarse en su puesto, pero los cambios sin motivo desperdician el tiempo y la buena voluntad. Los manipuladores crónicos se enferman y frecuentemente aceleran su muerte. El sentimiento sin control también es perjudicial para las situaciones manipulativas, aunque la amistad, enemistad, amor y otras emociones tienen un lugar en nuestras vidas privadas, no tienen cabida en las relaciones comerciales. Los mejores manipuladores están libres de emociones. Uno no odia a una puerta porque ésta no se abre, sino que examina el picaporte, las bisagras, para ver qué es lo que está mal. Uno se lastimaría el dedo del pie o el puño si con una actitud emocional hacia la puerta la pateara o le diera de puñetazos. Lo mismo se aplica a la gente y a las organizaciones que usted manipula. Observe las características que podrían hacerlos girar hacia donde usted desee y trate de que se abran a su control. Solo estopará sus oportunidades de éxito si se da el lujo de adoptar actitudes emocionales hacia ellos. En las situaciones manipulativas, cualquier cosa que no sea la objetividad lógica confunde su vida privada, que debe ser valiosa y placentera, con su vida profesional. Uno no anota puntos en un partido o por equipos usando reglas privadas. Ubique con realismo sus metas, aprenda las reglas profesionales, controle psíquicamente a los otros jugadores y gane.